Soy Raúl Molina y todo el equipo de investigación está orgulloso de formar parte de las jornadas del año 2020. Nuestro trabajo se denomina Determinantes de la Autonomía Financiera de los Municipios de la Provincia de Mendoza para el periodo 1997-2018. Los autores somos Marianela Ventura, Silvio Páez y Raúl Molina. Los objetivos del trabajo son determinar el grado y evolución de la correspondencia fiscal de los municipios de la provincia de Mendoza, identificar los factores que inciden en dicho índice y, por último, realizar observaciones que contribuyan al incremento de la correspondencia fiscal. En primer lugar, nos preguntamos, ¿qué es la correspondencia fiscal? Bueno, es un indicador que expresa el grado en que una jurisdicción financia determinado nivel de gasto público corriente con recursos tributarios extraídos directamente de los habitantes beneficiarios de ese gasto. Por ejemplo, si el municipio de Maipú tuviera un indicador de 0,20, significa que cada peso de gasto público corriente que se ejecuta en ese municipio, 20 centavos son financiados por recursos extraídos tributariamente de los habitantes del municipio y 80 centavos provienen de otras jurisdicciones. Es importante que sea alta la correspondencia fiscal. ¿Por qué? Porque de esa manera los ciudadanos, que además son electores, van a percibir claramente y en sus bolsillos el costo de oportunidad de las decisiones de gasto público marginal de su gobierno subnacional. Por otro lado, una estructura de financiamiento de los niveles de gobierno muy dependiente de transferencias de otros niveles va a destruir los incentivos para los gobiernos responsables. O sea, que la propensión a gastar va a ser mucho mayor cuando los recursos vienen de otras jurisdicciones que si los gobernantes los tienen que extraer de los habitantes, mostrar una responsabilidad política ante ellos, que finalmente son quienes van a votarlos. Hay una serie de implicancias de una baja correspondencia fiscal. Por ejemplo, se dice que una baja correspondencia fiscal lleva a una pérdida de significación de todo el proceso político. ¿Por qué? Porque hay un círculo vicioso entre que se debilita la ciudadanía y por otro lado hay un auge de la corporación política. Por otro lado, las restricciones presupuestarias tienden a ser débiles. También hay problemas de eficiencia del gasto público, porque los hacedores de la política local no van a actuar con criterios maximizadores de eficiencia del gasto. También alimenta elementos corporativos, como por ejemplo que haya un lobby entre la autoridad del nivel superior y las oligarquías locales, o también puede generar una elevada dependencia de los gobiernos subnacionales al poder central. El fundamento de la autonomía financiera viene de la mano de la descentralización política y fiscal. No podríamos hablar de correspondencia fiscal sin una verdadera descentralización. O sea, no basta con la transferencia de poderes y responsabilidades a los gobiernos locales, sino también que debe haber una transferencia de recursos con cierta capacidad de decisión sobre su uso y además de potestades tributarias para poder lograr tener el financiamiento para cumplir con las obligaciones delegadas. No vamos a detenernos en este momento a hablar de la situación de este aspecto de la descentralización a nivel nación y provincia, porque lo podemos ver en el trabajo. Simplemente a modo de resumen podemos decir que a nivel nacional ya la Constitución de 1853 habla de la autonomía municipal con amplias facultades políticas y fiscales. Luego fue nuevamente consagrado en la Constitución de 1994. Sin embargo, no se ocuparon de reglar el alcance y contenido, dejando esta función a las provincias. En la provincia de Mendoza, en la Constitución de 1916, no se habla de autonomía municipal, sin embargo, está consagrada a través de la Ley Orgánica de Municipios. Llegamos a la formalización del modelo. Nosotros tuvimos que trabajar con una serie de 22 años para 18 municipios, lo que fue laborioso, para juntar toda la información fiscal de los municipios para elaborar el indicador de correspondencia fiscal y todos los demás indicadores. El indicador de correspondencia fiscal es el cociente entre los ingresos tributarios propios y el gasto público corriente. Cuando hemos hablado en el trabajo de la evolución de la correspondencia fiscal, hemos incluido gráficos no con los 18 municipios para no entorpecer la imagen, sino que hemos colocado solamente los dos que tienen más alta correspondencia fiscal
y los dos que tienen más baja correspondencia fiscal y de los que teníamos los datos para toda la serie. Pero también hemos trabajado con el esquema de los promedios para todo el periodo. Cuando analizamos el promedio para todo el periodo de los 18 municipios, es donde nos encontramos con el eje a investigar en el trabajo, porque vemos dos realidades. Por un lado, la correspondencia fiscal promedio de los 18 municipios es del 19%, o sea que en general para todos los municipios es baja. Pero el segundo elemento importante que nos encontramos es la heterogeneidad. Hay una gran diferencia, una gran gama de valores del indicador, yendo desde 55,7% en capital al 3,3% en Santa Rosa. Entonces, nosotros elaboramos una serie de indicadores, ya sea por el lado de los ingresos tributarios como del gasto corriente, para poder determinar los motivos de esta situación. El indicador que relevamos fue los ingresos tributarios de jurisdicción municipal per cápita. Una aclaración es que deflactamos los valores al año 2012 para no centrar la atención en los valores absolutos, sino en la comparación intermunicipal. Es evidente que los ingresos tributarios vienen de la mano de la capacidad tributaria de cada comuna, o sea, de la base imponible que cada una puede generar. Por ejemplo, no es casual que Capital y Luján de Cuyo tengan el más alto indicador, ya que tienen ambos los mayores porcentajes de participación en el Producto Bruto Geográfico de la provincia. Por otro lado, en el mismo sentido, va a venir de la mano de, por ejemplo, la cantidad de inmuebles y sus tasaciones para generar tasas por alumbrado, barrio y limpieza, o las tasas para frigorífico, hoteles, bancos, seguros, etcétera. Mientras mayor cantidad de actividad haya, mayor cantidad de recaudación. No es casual entonces que cuando uno ve la evolución de los 18 municipios en el promedio, se encuentra que Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Capital tienen las más altas recaudaciones, tanto que Santa Rosa, que tiene solamente el 0,8% del PBG provincial, tiene la más baja. Sin embargo, nuestra presunción es que la recaudación no viene solo de la mano de la potencialidad tributaria, sino también de la vocación de cada municipio en recaudar, de la gestión recaudadora. Por eso que nos dedicamos a buscar otros indicadores. Uno de ellos, el de la presión tributaria efectiva, o sea, la relación entre los ingresos tributarios y además el Producto Bruto Geográfico, para ver de qué manera cada municipio le saca el jugo, digamos, a su potencialidad tributaria. No estamos haciendo un análisis municipio de comparación de las ordenanzas tributarias municipales, sino que podríamos suponer que fueran similares. Entonces, este indicador nos indicaría de qué forma son eficientes en recaudar en cada uno de sus productos brutos geográficos. Y nos encontramos con una gran dispersión. Hay municipios que tienen el 1,20%, en tanto que otros tienen el 0,10%. Justamente los municipios que tienen más baja la presión tributaria efectiva son los municipios que tienen una más baja correspondencia fiscal. También nos interesó mucho analizar el ingreso de otras jurisdicciones per cápita, porque ya desde el principio del trabajo dijimos que los gobiernos que tienen mucha dependencia de recursos de otras jurisdicciones posiblemente sean las que tengan mayor tendencia a gastar. Los recursos de otras jurisdicciones en nuestros municipios vienen o de la mano de la Ley Provincial de Participación Provincial, la 8.127, o de los recursos de regalías petrolíferas y gasíferas. Si nosotros analizamos estos indicadores, vamos a ver que muchos municipios que están entre los valores más altos son aquellos justamente que reciben regalías petrolíferas y gasíferas. Pero ya vamos a ver más adelante que son justamente los que tienen el menor índice de correspondencia fiscal y mayor gasto público por habitante. Pasemos a analizar los indicadores relacionados con el denominador de la autonomía financiera. Por ejemplo, las erogaciones corrientes per cápita. Las erogaciones o el gasto público provincial va a venir de la mano de varios indicadores, pero sobre todo de la dispersión y densidad poblacional y de la calidad y frecuencia de los servicios municipales prestados. Es obvio que mientras más dispersa esté la población, más difícil es prestarle servicios y justificaría un nivel de gasto, salvo que estuvieran muy concentrados
en poblaciones urbanas, lo que achicaría un poco este efecto. Y por otro lado, no es objetivo tampoco de este trabajo opinar sobre la calidad y frecuencia del gasto público, por el cual lo vamos a suponer homogéneo. Nos encontramos que los municipios que tienen más alto el nivel de erogaciones per cápita puede deberse a al menos dos motivos. Por ejemplo, Capital tiene muy alto el indicador, pero puede deberse a que muchos habitantes de toda la provincia visitan y requieren servicio en ese municipio durante todos los días del año, pero también algunos que tienen un alto indicador y son justamente los que tienen recursos de otras jurisdicciones. Lo que no sería virtuoso en el sentido de que lograr recursos de regalías y de regalías petrolíferas o gasíferas que son no renovables, justamente por este problema, por ser no renovables, deberían destinarse no a gasto corriente, sino, por ejemplo, a obra pública municipal o a la generación de un fondo anticrisis. También tenemos otros indicadores en el trabajo que se pueden ver con detenimiento, por ejemplo, la evolución de las plantas de personal, donde nos vamos a encontrar que, coincidente con el gasto público, los municipios que tienen más alta planta de personal cada 1000 habitantes son los que tienen más baja correspondencia fiscal. Y también hemos evaluado las erogaciones corrientes como porcentaje del Producto Bruto Geográfico, y también nos encontramos con municipios muy por sobre el promedio, en tanto que otras muy por debajo del promedio. Eso es un factor importante a tener en cuenta. Por último, vamos a trabajar en la búsqueda de alternativas para aumentar la autonomía financiera municipal, ya sea por el lado de los recursos tributarios, el gasto corriente municipal u otras en general. Si nos dedicamos al aspecto relacionado con la recaudación tributaria propia, podríamos trabajar con el concepto de dotar a los gobiernos locales de mayores fuentes tributarias. Esto, por supuesto, necesita una gran reforma judicial, ya sea desde la Constitución provincial, la Ley Orgánica de Municipios o la Ley de Participación Municipal, o sea que se necesita un gran consenso político, una madurez para sentarse a hablar de temas tan importantes como podría ser la separación de fuentes y coordinada concurrencia parcial entre diferentes niveles de gobierno. También es valioso aquí el aporte del profesor Pifano, que centra esta situación a nivel nacional en la correspondencia fiscal y en la necesidad de dotar a cada nivel de gobierno con una fuente exclusiva de financiamiento. También puede venir de la mano de la transferencia de impuestos a nivel municipal, como es el caso de Córdoba o Neuquén, que han transferido a los municipios la cobranza del impuesto a la patente automotor. Por supuesto que esto tiene que ser coordinado de manera que no se genere una doble imposición y también para que se homogeneicen tasas, valuaciones, etc. También se propone una disminución de alícuotas de determinados tributos provinciales de forma tal de liberar capacidad contributiva a favor de los municipios, quienes podrían aumentar su recaudación sin aumentar, en definitiva, la presión tributaria al contribuyente. Esto sería, por ejemplo, el caso de tomar los inmuebles, ya que son la base imponible del impuesto inmobiliario y de las tasas de alumbrado, barrido y limpieza. Una baja de impuesto inmobiliario podría generar un aumento de la recaudación municipal, aumentando la correspondencia fiscal. También se habla de la coordinación de acciones entre los municipios con asesoramiento provincial para lograr aumento de la recaudación a través de la eficientización de los sistemas de recaudación, como por ejemplo la mejora de los sistemas informáticos para bajar la morosidad, la evasión, generar planes de pago, análisis de inmuebles, etcétera, de manera de lograr recaudar más sin aumentar la presión tributaria. Ahora, si nos centramos en la baja o eficientización del gasto público, también hay herramientas, como por ejemplo incluir en la ley de participación indicadores de eficiencia. Por ejemplo, el indicador de cantidad de empleados públicos por habitante, tratando de que no se aumenten exageradamente las plantas y premiando al municipio que no lo hace. Indicadores de erogaciones en personal sobre erogaciones corrientes, también premiando a los que tienen una baja, van en disminución la participación de este concepto.
Indicadores de ingresos tributarios de jurisdicción municipal sobre erogaciones corrientes, premiando al que lo aumente, o sea, al que aumente la autonomía municipal. Y otro, por ejemplo, sería premiar los que suban las erogaciones de capital respecto a las erogaciones totales para lograr aumentar la obra pública municipal en relación al gasto público corriente. También se habla de coordinar acciones para optimizar instrumentos de gestión de política de reducción eficiente del gasto público con el correspondiente asesoramiento provincial, como por ejemplo se usa en el trabajo el tema de las jubilaciones anticipadas o la desburocratización del proceso de jubilaciones para ahorrar recursos en personal con el compromiso político de no cubrir nuevamente rápidamente los cargos. Luego se puede encontrar en el trabajo otras medidas generales para mejorar la situación de la autonomía financiera que vienen de la mano de la aplicación rigurosa de la ley vigente, incentivar directamente la responsabilidad fiscal, mejorando la calidad institucional, mejorando los mecanismos de control, y en definitiva, en el diseño de planes de desarrollo local a largo plazo que sienten las bases definitivas para una mejora en la condición de vida, siempre de la mano del sistema federal de gobierno. Entre las conclusiones del trabajo, entonces, se puede encontrar de que el índice de correspondencia fiscal es bajo, que hay una gran heterogeneidad, que hay condiciones que explican esta heterogeneidad, pero para que los autores del trabajo no son suficientes, sino que la baja autonomía financiera puede depender también de la comodidad de ciertos municipios en depender de la transferencia de otras regiones y que por lo tanto no explotan suficientemente la eficiencia recaudatoria o la potencialidad de su base imponible y que en algunos casos están gastando en erogaciones corrientes los recursos, el producido de recursos no renovables que deberían ser destinados a otros destinos. El trabajo propone algunas medidas para aumentar la correspondencia fiscal, siempre en el marco del desarrollo federal de los municipios, con un desarrollo económico-social previo, logrando siempre en el marco de la calidad institucional y gubernamental. Eso es todo. Muchas gracias.